Hermanos, buenas tardes. Dios los bendiga. La Iglesia Betel les da un cordial saludo y les pedimos que en este momento tengamos una disposición de reverencia y de oración en lo que nuestro hermano Sergio Casina toca el preludio.
hermanos, sean bienvenidos a este culto de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betel. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 103. El Salmo 103 dice así: Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba con sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Amado Padre Celestial, te ofrecemos este culto, Señor. Te ofrecemos nuestro corazón. Recíbelo, Señor. Recibe nuestra adoración. Recibe un corazón contrito y humillado. Te agradecemos infinitamente todas tus bondades, todo lo que tú has hecho con nosotros y para nosotros, Padre. Gracias porque tú nos has sustentado, nos has fortalecido y nos has llenado, Padre. Te agradecemos todo porque todo viene de ti, Señor, y es para ti y para tu gloria. Recibe toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor. Te agradecemos y ponemos este tiempo en tus manos, Padre, en el que, Señor, tú, Espíritu Santo, nos llene y nos fortalezca. Te pido bendición para todos nuestros hermanos, amado Padre, y en el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén. Buenos días, hermanos. En esta mañana alabemos a nuestro Dios entonando el himno número 82. Alma, bendice al Señor. Himno número 82. Arpa
Cerca, más cerca. Es el himno número 333. Cerca, más cerca.
Entonemos ahora el himno número 351. Cuando lo anhelo más. Himno 351. Cristo me brinda fiel su amistad, llena mi vida con su verdad, cuando lo anhelo más, cuando lo anhelo más, cuando lo anhelo más. Si en el camino débil estoy, de fe me dice, gracia te doy, fuerza me inunda, doquier yo voy, cuando lo anhelo más, cuando lo anhelo más, cuando lo anhelo más. Amados hermanos de la Iglesia Betel, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es una bendición poder estar nuevamente aquí en nuestra iglesia y sobre todo es una bendición y es un privilegio poder compartir de la palabra de Dios junto con todos ustedes. Los invito por favor para que abran sus Biblias en la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Vamos a leer de los versículos 12 al 30. Ahí estará basada la reflexión del día de hoy. Hacemos la lectura y posteriormente oramos para poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, obrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo para contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pero sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger,
porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Oremos, hermanos. Padre bendito, Señor eterno, Señor de todo amor, de toda misericordia, venimos en esta tarde delante de tu presencia, primeramente dándote gracias, Señor. Gracias por tus bondades, gracias por tu amor, gracias por el cuidado especial que tú tienes de tu pueblo. Y gracias, Señor, porque nos das este privilegio, nos das esta bendición de acercarnos a tu palabra para ser alimentados con ella. Padre, reconocemos delante de ti nuestra imperfección, reconocemos delante de ti nuestra incapacidad para entender con profundidad, Señor, todos los misterios que hay en tu palabra. Y es por eso, Señor, que solamente confiamos en que la dirección de tu Santo Espíritu, en que la guianza de tu Santo Espíritu es la que nos puede llevar a toda verdad, a todo entendimiento, a todo convencimiento de lo que tú quieres que nosotros entendamos, Señor. Padre, toma este tiempo en tus manos, por favor. Háblanos a través de tu palabra y bendice a tu iglesia. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Yo estoy seguro, hermanos, que la mayor parte de ustedes han escuchado hablar de un libro que en la primera década de este siglo se hizo muy famoso. Estoy hablando de un libro cristiano. Ahorita que diga yo el título, estoy seguro que todos van a decir, sí lo conozco o incluso lo he leído. Un libro que escribió un pastor que se llama Rick Warren en Estados Unidos. Lo escribe en el año 2002 y lleva el título de Una vida con propósito. Conocidísimo este libro. Ha sido además un éxito de librería, un éxito de ventas. A mí me impresionó ahora que leí que solamente en el año 2019 se vendieron 32 millones de copias de este libro en todo el mundo, en 85 idiomas diferentes. Entonces, bueno, ha sido un verdadero fenómeno literario este libro. En una encuesta que se hace en Estados Unidos en el año 2005, a donde le preguntan a pastores y a líderes de ministerios qué libro había, aparte de la Biblia, desde luego aparte de la Escritura, qué libro cristiano había influido más en su ministerio y en su vida, y el que aparece en primer lugar en la mayoría de los casos es este libro, Una vida con propósito. No estoy queriendo hacerle propaganda al libro, incluso tiene críticos también este libro. Hay quienes critican algunas cosas del contenido y de las formas que usa el autor. Simplemente lo menciono como introducción porque el tema de esta reflexión del día de hoy es este. Yo le he puesto como título, como tema, Una vida con propósito, porque este pasaje que acabamos de leer hace unos momentos de la carta de Pablo a los Filipenses, creo que la esencia del mensaje, y ahorita vamos a tratar de irlo desglosando poco a poco, es precisamente el propósito de la vida, o cómo en Cristo la vida verdaderamente es una vida con propósito. A lo mejor la mayor parte de ustedes conocen la epístola a los Filipenses. Sabemos que es de las cartas conocidas como las cartas de la prisión, junto con Efesios, Colosenses y Filemón. Son cartas que el apóstol Pablo escribe desde la cárcel, escribe desde la prisión.
pero esta particularmente, la epístola a los Filipenses, es una epístola que tiene un sello muy particular. Algunos han dicho que es la epístola del gozo. De hecho, Pablo menciona esta palabra 19 veces a lo largo del libro, a lo largo de la carta. Hace énfasis como que regularmente cada determinados versículos, cada determinados pasajes, vuelve a mencionar el tema del gozo. Y esto es relevante cuando entendemos que Pablo estaba en una cárcel, estaba escribiendo desde la cárcel. Y las cárceles romanas no eran nada que se pueda parecer a los centros de readaptación social, a los cerezos modernos. Eran cárceles verdaderamente deplorables, hacinadas, con gente muriendo adentro de esos calabozos, probablemente con fauna nociva ahí adentro. No tenían desde luego baños, así que ellos tenían que hacer sus necesidades dentro de la cárcel. Sea como sea que haya sido en realidad la prisión de Pablo, podemos intuir y podemos saber, por lo que la historia además cuenta de esa época, que no era un lugar nada agradable. Sin embargo, en ese lugar Pablo tiene la capacidad de gozarse, tiene la capacidad de ver la vida y de entender la vida desde una perspectiva que cómo necesitamos en la iglesia cristiana, y sobre todo cómo necesitamos en este tiempo que estamos atravesando. Acabamos de terminar, hermanos, un año 2020 que ha sido un año verdaderamente aciago, un año verdaderamente lleno de tribulaciones, de muerte, por qué no decirlo, de enfermedad, de incremento de la pobreza en muchos países, incluyendo el nuestro. Y acabamos de comenzar un año nuevo, 2021, que lejos de pintar mejor, tal parece que se ha recrudecido todo lo relacionado con la pandemia. Entonces, ese es el motivo por el que yo quise compartir con ustedes como iglesia hoy precisamente este pasaje, tratando de ver cómo la Escritura nos habla de que en medio de la tribulación, que en medio de la dificultad, que en medio de lo que alguien puede catalogar como una tragedia, puede haber gozo cuando nuestra vida está centrada en el Señor. Voy tomando algunos versículos salteados de este pasaje para tratar de ir desarrollando este tema. Después de haber hecho una introducción que tiene una gran profundidad teológica entre los versículos 1 al 11, ahora Pablo se dirige a la iglesia de Filipos y les dice en el versículo 12: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y miren, hermanos, probablemente los miembros de la iglesia de Filipos estaban angustiados porque Pablo estaba preso. Veían seguramente como una tragedia y un gran fracaso para el Evangelio. Después de todo, estaban hablando del apóstol de los gentiles. ¿Qué había pasado con Pablo? Déjenme recordarlo rápidamente. Él había ido a Jerusalén para llevar una ofrenda para la iglesia que estaba pasando hambre. Había una hambruna en Jerusalén. Él lleva una ofrenda a Jerusalén y como resultado de esto es falsamente acusado de estar introduciendo extranjeros griegos al templo. Hay un gran alboroto, lo toman preso, lo meten a la cárcel, comienzan a hacer un juicio ahí, se descubre que los judíos ya tenían un plan para matarlo, entonces lo mandan a Cesarea, y en Cesarea tiene otro juicio injusto que se prolonga durante 2 años. Finalmente él tiene que apelar a César y entonces es enviado a Roma. En el trayecto de Cesarea a Roma sufre un naufragio donde no murió por la gracia de Dios, un viaje que dura meses. Finalmente llega a Roma y en Roma continúa en prisión y 2 años permanece en esa prisión. Así que yo me imagino que los hermanos en Filipos deben haber estado preguntándose qué más puede salir mal con este Pablo, qué más le puede salir mal con todo lo que ya ha ocurrido. Sin embargo, Pablo los anima de una manera singular.
y les dice, parafraseando un poco esta expresión que usa Pablo, es como si dijera: ¿qué creen, hermanos? ¿Qué creen, hermanos de Filipos? Que las cosas que me han sucedido, y miren, ahí estaba, me tomaron preso en Jerusalén, casi me matan los judíos, me tuvieron preso 2 años en Cesarea, sufrí un naufragio en el camino para llegar a Roma, llego a Roma y no me quitan las cadenas, me siguen poniendo en prisión. Dice: ¿qué creen? Que todo esto que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y yo creo que algunos hermanos en Filipos han de haber dicho: ¿qué está diciendo Pablo? Cuando escucharon por primera vez esta carta. ¿Cómo puede redundar en bien para el Evangelio todo lo que te ha pasado? El que te hayas pasado casi 4 años encarcelado. ¿Qué no hubiera sido mejor, no hubiera sido verdaderamente un progreso para el Evangelio que tú hubieras seguido visitando diferentes lugares en Asia Menor y en Europa, que hubieras continuado fundando iglesias en diferentes lugares, estableciendo líderes cristianos en diferentes lugares, proclamando el Evangelio como lo venías haciendo? ¿Cómo puede decirse que todo esto ha redundado en el progreso del Evangelio? Y entonces en los siguientes versículos Pablo lo explica de una manera muy concreta, tan rápida y concreta, que si lo leemos nada más de pasadita se nos va. Pero hay 2 cosas que él menciona principalmente. Versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. En un castellano más entendible para nosotros, Pablo está diciendo: de tal manera que todo mundo aquí en el pretorio y más allá del pretorio ya saben que el único motivo por el que estoy preso es Cristo, que no he cometido ningún delito, sino saben que es por Cristo por quien estoy preso, y puedo estar dando testimonio de esto. ¿Qué era esto del pretorio al que se refería Pablo? Bueno, era el palacio imperial. Era el lugar a donde generalmente estaba resguardado el emperador, y los soldados que cuidaban a Pablo, que eran los que estaban en el pretorio, eran conocidos como pretorianos. Y los pretorianos eran la élite del ejército romano. No cualquiera era un pretoriano, no era cualquier soldado. Generalmente eran soldados de origen noble, eran gente relacionada de alguna manera, ya sea con el mismo emperador o con personas que estaban muy cerca del emperador. Por lo tanto, esa gente que estaba cuidando a Pablo y a los cuales Pablo les estaba predicando eran personas que probablemente iban a tener influencia dentro del Imperio Romano en muy poco tiempo, y muchos de ellos seguramente se habían convertido ya a Cristo. ¿Por qué podemos afirmar esto? Bueno, si vamos al final de la epístola, en el capítulo 4, versículo 22, ya cuando está en las salutaciones finales, Pablo dice ahí en 4:22: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Y resulta que César en ese tiempo no era tanto un nombre propio, no era tanto el nombre de una persona como lo usamos ahora, sino era más bien un título. Es decir, los de la casa del César, los santos de la casa del César, los santos de la familia relacionada con el César, os saludan. Y esto nos permite entender que algunos de estos pretorianos, que algunos de estos soldados y más allá se habían convertido. A Pablo le había sido anunciado allá en Hechos capítulo 9, cuando en el camino a Damasco él tiene esa visión de Jesucristo y se convierte a Jesús. Y un poco más adelante le es anunciado a través de Ananías que él va a dar testimonio ante reyes, ante gentiles y ante todo el pueblo de Israel. Y aquí se comienza a cumplir o se sigue cumpliendo ese propósito del Señor en la conversión de Pablo. Entonces, vaya que se había abundado para el progreso del Evangelio el que Pablo estuviera preso. Pero no solamente eso, sigue diciendo en el versículo 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjense qué efecto más interesante estaba teniendo en los hermanos de Roma
el que el mismo Pablo estuviera encarcelado ahí. Tomaron ánimo y podemos pensar que ellos hayan dicho, bueno, si nuestro líder, si el apóstol Pablo está ahora preso y no puede seguir predicando, vamos a predicar nosotros, vamos a tomar valor y vamos a salir a hablar de la palabra del Señor. Ese fue otro de los efectos por los cuales Pablo podía decir, esto ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. En los siguientes versículos dice Pablo, es cierto, algunos predican más bien por contienda, algunos predican más bien por celos. Lo que están tratando de hacer es añadir aflicción a mis prisiones. Es cierto, algunos no lo están haciendo sinceramente. Dice, pero en cambio otros lo están haciendo con sinceridad, lo están haciendo por amor a la verdad, sabiendo que yo estoy en defensa del Evangelio. Y termina diciendo en los siguientes versículos, que pues, que ya sea por contienda o por verdad, ya sea por contienda o por contención, pero Cristo está siendo anunciado, y en eso me gozo, y en eso me gozaré aún más, dice Pablo. Y fijémonos, hermanos, por favor, y yo le pido al Señor que nos ayude a fijarnos cómo una actitud centrada en los objetivos de Dios, una actitud centrada no en nuestra vida, no en lo que a nosotros nos esté ocurriendo, no en cuánto estamos sufriendo o qué mal la estamos pasando, sino una perspectiva de la vida, una cosmovisión de la vida centrada en Cristo, cambia todas las cosas y hace que algo que alguien puede ver con mucha facilidad como algo negativo y algo que da un buen pretexto para quejarse, se vuelve en una bendición. Y alguien como Pablo puede decir, no lo dice de esa manera, pero es lo que está expresando. Qué bueno que estoy preso. Si yo no estuviera preso, nadie les hubiera hablado a los pretorianos, nadie les hubiera hablado a esta gente que está tan cerca del César, que es la familia del César. Si yo no estuviera preso, Cristo no estaría siendo anunciado con la vehemencia que está siendo anunciado en estos momentos, ya sea por contienda o ya sea por verdad, pero finalmente Cristo está siendo anunciado. ¿Cuál es el mensaje que esto nos debe de dejar a nosotros, hermanos? Estos primeros versículos que acabamos de revisar ahora. Hemos pasado un mal momento en 2020. Estamos pasando tiempos difíciles en 2021. Hace rato yo comentaba de que hay personas amadas por mí, personas, gracias a Dios, no familiares, pero sí familia en Cristo, que han partido con el Señor. Tengo amigos que en este momento, amigos y hermanos en Cristo, que en este momento están en una sala de terapia intensiva intubados y que no sabemos todavía si el Señor les va a conceder la vida o no. Han ocurrido cosas verdaderamente duras este año. En esta misma, nuestra iglesia, hemos tenido pérdidas también de ese tipo. Pero ¿qué sucede también en medio de todo esto? ¿Qué es lo que no debemos de perder de vista? Que, hermanos, la iglesia sigue viva. El templo está cerrado. Nuestro templo está cerrado y miles de templos cristianos alrededor de todo el mundo están cerrados. Pero, hermanos, la iglesia está más abierta que nunca, más viva que nunca. Hay gente que está predicando el Evangelio en estos momentos en diferentes lugares. Hay gente que dentro de los hospitales se están aprovechando para compartir el Evangelio con personas que tal vez ahora más que nunca son sensibles a la palabra de Dios. Yo nunca había observado que en las redes sociales, que a veces transmiten tantas cosas negativas y tanta basura dentro de las redes sociales, nunca había observado que hubiera tantos mensajes de la palabra de Dios, muchos de ellos buenos mensajes centrados en la Escritura, y que tanta gente a través de las redes sociales pudiera estar escuchando la palabra de Dios, mensajes como este mismo que estamos compartiendo ahora, que llegan no solamente a 80 o 100 personas que normalmente estarían aquí en nuestro templo, sino que probablemente estén llegando a muchísimas más personas. Y en eso nosotros tenemos que decir como Pablo, en eso me gozo y me gozaré todavía más. Cuando nuestra cosmovisión de lo que está ocurriendo alrededor no es una cosmovisión fatalista, no es una cosmovisión solamente basada en el humanismo,
cuando entendemos que lo que pasa no tiene por qué estar centrado en nosotros, sino en los propósitos de Dios, creo que las cosas se aclaran muchísimo más. Sigue escribiendo el apóstol en el versículo 19: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Mire cómo este hombre no era que estuviera conforme con estar preso. No debemos malinterpretarlo y decir qué masoquista, ¿no? Estaba feliz de estar en una cárcel de ese tipo. No, él anhelaba ser liberado, él anhelaba salir de esa cárcel. Y dice: ¿en qué confío? Confío en sus oraciones y confío en la ministración del Espíritu Santo. Interesante que aquí se le llama el Espíritu de Jesucristo, pero obviamente está hablando del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad. Yo confío en que por sus oraciones y por la ministración del Espíritu de Dios, finalmente voy a ser libertado conforme a mi anhelo y esperanza. Dice: ese es mi anhelo y esa es mi esperanza. Pero un poquito más adelante agrega: pero como siempre, yo sé que finalmente será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Yo quisiera ser liberado, dice Pablo, pero si no soy liberado y soy sacrificado, como finalmente ocurrió después de un corto periodo de libertad que tuvo y después volvió a ser apresado, dice: ya sea por vida o por muerte, pero yo sé que Cristo va a ser magnificado en mi cuerpo. Que Dios nos diera a nosotros este mismo sentir, que Dios pusiera en nosotros ese mismo anhelo en nuestro corazón, de que sea lo que sea que pase con mi cuerpo, que Cristo sea magnificado, por vida o por muerte. Y el siguiente versículo creo que es el versículo central de este pasaje. Además, un versículo que muchos no sabemos de memoria y que a veces se repite nada más un poquito fuera de contexto, pero es importantísimo el versículo 21. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otra versión de la Escritura, en la nueva traducción viviente, dice la palabra de Dios, dice: porque para mí la vida significa vivir para Cristo y el morir es mejor. Hay que detenerse un poco más en este versículo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Dice: para mí la vida se reduce a una sola cosa: Cristo. La vida tiene un solo sentido, está centrada en un solo lugar, está centrada en una sola persona. Por eso me gozo, por eso puedo decir casi 20 veces a lo largo de la carta que me gozo y que ustedes se deben gozar también, porque mi vida está centrada no en mi persona, no en las circunstancias que me rodean, no en las tragedias que puedan estar ocurriendo a mi alrededor, sino mi vida está centrada en Cristo. Para mí, el vivir tiene un solo sentido, tiene un solo propósito, que es Cristo. Hermanos, si nosotros llegáramos a ese punto y Dios nos permitiera que llegáramos a vivir de esa manera, a pensar de esa manera, a ver la vida de esa manera, a donde el propósito central de nuestra vida sea Jesucristo en todas las formas, en todas sus manifestaciones, que mientras vamos a trabajar, a donde trabajemos, en la oficina, en un hospital, en un taller, a donde desempeñemos nuestra labor, que nuestro propósito central sea glorificar a Cristo. Que si vamos a la escuela, si estamos estudiando, ya sea presencialmente o en línea, que nuestro propósito sea glorificar a Cristo. Que si eres ama de casa y tienes que ir al mercado o tienes que cocinar en tu casa o lavar los trastes o lavar la ropa, que tu propósito sea magnificar a Cristo, sea exaltar a Cristo. Que cuando tengas oportunidad de compartir con alguien y de platicar con alguien de cualquier tema, que finalmente el tema aterrice en Cristo, aterrice en compartir de Jesucristo. Yo sé que el apóstol Pablo había vivido cosas que a lo mejor nosotros no hemos vivido, pero el mismo Espíritu que ministraba y que sustentaba a ese hombre es el mismo Espíritu que te ministra y te sustenta a ti y a mí.
el mismo espíritu que había llenado con plenitud la vida de estos hombres, no solamente Pablo, sino muchos otros, es el mismo espíritu que sigue trabajando todavía el día de hoy en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que nuestra oración y que nuestro propósito en este año, al querer tener una vida con propósito, sea que podamos decir: para mí el vivir se reduce a una sola cosa, a una sola palabra, que el centro de mi vida es Cristo. Porque solamente cuando podemos entender esta primera parte del versículo, solamente es cuando la segunda parte tiene sentido. Si no, la segunda parte parece ser un sinsentido, porque dice: el morir es ganancia. Y el morir es algo que todo el mundo lo ve como algo trágico, como algo malo, como algo que tratamos de evitar lo más posible. Y no es que Pablo aquí esté predicando ninguna posición a favor de la muerte, ni mucho menos. Los cristianos amamos la vida. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el Espíritu de vida. Amamos la vida, pero cuando el centro de nuestra vida es Cristo y llega el momento de partir, temprano, tarde, a la hora que sea, podemos entender que es mejor, que es ganancia. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde vamos, porque sabemos que vamos con Cristo. Tal vez hay personas, y de hecho sé que lo hay, muchas familias que en este momento están llorando la pérdida de un ser querido, pero si esa persona vivió en Cristo, nosotros podemos decir: salió ganando cuando partió. El morir es ganancia, o como dice la NTV, el morir es mucho mejor. Y tan es así que en los siguientes versículos, no los voy a leer, pero voy a comentarlos porque ya los leímos. Pablo dice: mire que estoy en un estrecho, estoy en un aprieto, no sé qué escoger. Yo no sé si es que el Señor le estaba dando a escoger, pero él lo expresa así: no sé qué escoger, porque partir con el Señor es muchísimo mejor, pero también entiendo que quedarme aquí es más fructífero para la obra de Dios. Es necesario por causa de ustedes, filipenses, el que yo permanezca en la carne, así que no sé qué decidir. Y ya para cerrar este capítulo y para cerrar esta porción, la palabra de Dios dice, diciéndole a los filipenses, pero diciéndonos a nosotros también, solamente una cosa: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y otra vez yo me quisiera imaginar a la iglesia de Filipos escuchando por primera vez cuando alguien les leía esta carta enviada por Pablo desde Roma, y cuando escuchan esto: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Seguramente que algunos hermanos por ahí se habrán preguntado ¿qué es eso? ¿A qué se refiere Pablo? ¿Cómo es comportarse como es digno del Evangelio de Cristo? ¿Cómo me comporto dignamente de acuerdo con el Evangelio de Cristo? Y un poco más abajo en el mismo versículo lo clarifica un poco más. Dice: que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y estar firmes en un mismo espíritu significa, hermanos, yo lo podría sintetizar en una palabra: resistir. Resistir los embates del mundo, resistir las pruebas, resistir las tentaciones, resistir las tribulaciones, las dificultades, la enfermedad, lo que venga, sabiendo que también dice la palabra de Dios: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En algunas ocasiones escuchaba yo una ilustración sobre las palmeras. Quienes somos de Veracruz crecimos viendo las palmeras desde nuestra niñez, y quienes no son de ahí pero que han ido a la costa y han visto las palmeras, hemos visto seguramente muchas veces cómo las palmeras están un poquito inclinadas en sentido contrario de donde sopla el viento, de donde sopla la brisa. Y sabemos que las palmeras en su tronco, a diferencia de muchos árboles, tienen ciertas fibras que les permiten tener una flexibilidad, de manera que cuando el viento sopla, hay veces parece que se agachan,
pero inmediatamente que el viento termina de soplar, se enderezan nuevamente, se levantan nuevamente. Para mí ese es un ejemplo vivo de resistencia, es un ejemplo vivo de permanecer firmes. Es cierto, cuando los vientos están soplando fuertemente, cuando la tribulación viene a nuestra vida, cuando la enfermedad, cuando la dificultad, cuando la carencia viene a nuestra vida, hay veces que nuestro espíritu parece doblarse, pero si estamos arraigados en Cristo, si nuestras raíces están profundamente arraigadas en Jesucristo, es seguro que vamos a ser levantados nuevamente, igual que la palmera. Por eso Pablo le dice aquí a los filipenses: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, y esto es, que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y termina ya este pasaje, y termino yo también esta reflexión en los versículos 29 y 30. Dice: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, aquí nos plantea nuevamente otra cosmovisión diferente de las cosas, nuevamente otra perspectiva diferente de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Les dice a los filipenses: ya de por sí les ha sido concedido algo grande, que creáis en Cristo. Ya de por sí eso es gracia, ya de por sí esa fe que ha sido puesta en sus corazones es un don que Dios les ha dado, es un regalo que Dios les ha dado. Y ya de por sí es algo grande que ustedes puedan creer en Cristo. Pero dice: a ustedes se les ha concedido no solamente que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que, hermanos, yo quiero terminar esta reflexión solamente con 3 puntos que yo quisiera que quedaran como fijos en nuestra mente, como fijos no solamente para este día, sino para todos los días de nuestra vida. Y son 3 puntos que tienen que ver con este mensaje. El primero de ellos: recordemos, hermanos, todas las cosas, aun las que parecen trágicas y malas, están cumpliendo el propósito de Dios bueno y perfecto. Aún al estar en la cárcel, para Pablo resultó en la extensión del Evangelio. Así que vivamos convencidos a lo largo de este 2021 y a lo largo de toda nuestra vida, vivamos convencidos de lo que dice Romanos 8:28: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. El segundo punto que yo quisiera que tuviéramos en nuestra mente: el propósito más alto y más noble de nuestra vida es Cristo. Quien le da sentido a la vida es Cristo. Podrás tener muchos planes, muchas metas, muchos objetivos para el año nuevo, pero que el propósito central de todas esas metas, de todos esos planes, de todos esos objetivos, sea Cristo, sea Él, para que podamos decir, como dice Filipenses 1:21: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y número 3, busquemos comportarnos como es digno del Evangelio, permaneciendo firmes en el Espíritu, combatiendo unánimes en la fe del Evangelio, y firmes es no ceder a los embates del enemigo, es no ceder a los embates del mundo, es no ceder ante los problemas, y aún estar dispuestos a padecer si es necesario por la causa de Jesucristo. Y creo que encima de todo esto, mientras desarrollamos esa visión de la vida, entender el mundo conforme al Evangelio de Jesucristo, que nos gocemos en su compañía, que nos gocemos en su amistad, que nos gocemos en su amor, que nos gocemos en su misericordia, que podamos recordar también las palabras que más adelante dice esta carta: regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos en medio de la tempestad, en medio de la tribulación, sea lo que sea que traiga este año. Si estamos en Cristo, si para nosotros el vivir es Cristo, puede haber gozo, puede haber regocijo en nuestra vida. Que el Señor confirme su palabra en nuestros corazones y que el Señor les bendiga. Vivir por Cristo es el título del himno número 341.
hasta llegar gozoso a la patria celestial. Vivir por Cristo, doquiera yo esté, para su gloria, cumpliendo el deber. En mis tristezas y cruel ansiedad, sumiso siempre a su voluntad. Jesús, Señor y amigo, ¿qué pides tú de mí? Por mí en la cruz moriste, me entrego todo a ti. Sé tú mi eterno dueño, en horas de ansiedad, hasta llegar gozoso a la patria celestial. Vivir por Cristo, la vida al cruzar, Él mi tesoro, mi gloria y solaz. Al extraviado llevar al redil, para que encuentre con él dichas mil. Jesús, Señor y amigo, ¿qué pides tú de mí? Por mí en la cruz moriste, me entrego todo a ti. Sé tú mi eterno dueño, en horas de ansiedad, hasta llegar gozoso a la patria celestial. Hermanos, es tiempo también de adorar con nuestras ofrendas y diezmos. Aquí en pantalla aparecerá el número de cuenta en donde ustedes podrán hacer respectivamente su ofrenda y diezmo. Y también les pedimos que ese comprobante, tanto el voucher o la foto de la copia de la transferencia, puedan enviárselo a nuestra hermana tesorera de esta Iglesia Nacional Presbiteriana Betel. Vamos a leer a continuación Segunda de Corintios 9, 7 y 8. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amado Padre Celestial, te agradecemos toda tu provisión, todo el sustento para tu iglesia. Señor, te pedimos que dispongas en el corazón de cada uno de nosotros para poder ofrendar y diezmar conforme a tu voluntad. Sabemos que la iglesia tiene necesidades y que tú, Señor, eres quien gobiernas y quien das todas las cosas. De lo tuyo te damos, amoroso Padre. Te pedimos también, Señor, que tú proveas y sustentes para
todo el necesitado, para tus hijos, para tu iglesia, Señor. Te agradecemos todo y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Cantemos el himno 441, El Dador Alegre. 441. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Dios ama al dador alegre, Dios ama al que da con amor. Dios ama al dador alegre, no des por tristeza o necesidad. Hermanos, pues gracias a Dios hemos llegado al final de este culto dominical. Vamos a despedirnos. Estamos reunidos virtualmente, aunque en el Espíritu hemos estado unidos en esta tarde. Vamos a despedirnos leyendo lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Los voy a leer y después de eso oramos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre bendito, gracias nuevamente, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta palabra tuya que es viva, que es eficaz, que es cortante como espada de doble filo, pero que al mismo tiempo llena nuestro espíritu de tu paz, llena nuestro espíritu de tu presencia. Gracias por habernos permitido estar unidos, aún en la distancia, pero siempre en la presencia tuya. Te pedimos ahora, Señor, que tú nos despidas, que tú nos lleves, Señor, a que a lo largo de esta semana que está comenzando el día de hoy, podamos exaltar tu nombre, podamos glorificar tu nombre y podamos vivir una vida que esté centrada en ti. Gracias, Señor. Despídenos en tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.